Estamos aquí para la presentación del nuevo libro de José Luis Valencia y como verán, si aceptamos a José Luis y a mí, tenemos mesa de lujo. Sí, Alex. Tampoco no. El chef de Guadalajara, nada más y nada menos. Mi querido señor presidente, porque no es rector, es presidente. Y don César, ¿qué más quieren? Es un programa de deluxe. Yo la verdad, yo no sé qué estoy haciendo aquí. No debería estar aquí, yo debería estar allá, pero bueno, me sentaron aquí y aquí estamos. No sé quién quiera hablar primero. Empezamos con don Fabián. ¿Sí? ¿Te late? Sí, claro. Va que va. Es que hice trampa. No voy a opinar porque es cuando peor me va. Buenas noches. Bienvenidos a su changarro favorito. Pues yo voy a leer porque... Y luego digo muchas cosas que mejor nos echamos con una chelita. Escribí 10 veces la misma página y ni una me salió. Hasta con letra grande para que se viera como que hice mi chamba haciendo bulto de hojas. Como cuando le entregaba tareas al doctor regalado. Creo que alguna vez le entregué una tarea. Ya me andaba haciendo güey contigo una vez más. Como cada vez que me pides algo. Ya ves que casi no me sale. Sin embargo, ahora sí que ni cómo evitar mis responsabilidades. Pero me da gusto que estemos aquí, en Palreal, el hijo pródigo del Caligari, emblema citadino donde se te ocurrió que podría resultar bien la poeta gorda. Caligari, tan importante pachingo de nosotros, en donde se pensaron espacios públicos, se cocinaron muchas mesas, muchas michachampis, como dijera el güeren, otras torpezas. Entre todos aprendimos a comer mejor, que viene siendo la manera de mejorar la convivencia y la cotidianidad. Y con todos me refiero a nosotros, muy zapatista me ando escuchando, pero... Los que estamos frente a frente mirándonos en la presentación de tu tercer libro, que se llama El barrio se respeta. Hijo de su madre, qué cuento tan cabrón. Me causó mucha cosa en las tripas. Irse al pasado que nos fue tan presente a los carontanos en potencia y sus adjuntos. Se me hizo un tiro aventarse la publicación tan pronto. Luego de ganar el Rufo hace apenas unos meses. Hoy ya se cumplió un año. Todos meses, ¿va? Todavía. Pero qué tiro tan bien cantado. Me lo aventé 2 veces en un par de días. Primero en el avión de ida, luego en el avión de regreso. Como si viera la realidad que cuentas mientras vuela un águila encabronada buscando una serpiente que perdió su cabeza. Me gusta ese existencialismo grouchiano que te aportó ese cómico del Facebook. Aprecio mucho ese dilema de contradecir al Gabo, cuando decía que la crónica es un cuento que es verdad y que por eso dejó de escribir novelas. Y es que cada personaje de cada uno de tus cuentos bien podría ser un libro completo de crónicas, con esto de que cuando se escribe crónica a veces termina uno hablando de sí mismo más que de otra cosa. Creo que tus cuentos son muchas crónicas de un mismo texto, que escribiste de esa manera para poder contar más en menos hojas, con el sazón de la ficción como una libertad expresiva a un problema que nomás no se acaba. Esa violencia tan cotidiana o lo cotidiano de la violencia, como lo veamos mejor. Hacer bien las cosas no resulta agradable, ya los dijiste. Que a veces la realidad nos supera, que las expectativas son enterradas tanto como nuestros muertos, de los que te acuerdas entre líneas, o con mayúsculas cuando tienes el nombre y el apellido en tus recuerdos. Cuentos que duelen, que te obligan a mirar el horizonte, a evadir al prójimo y dudar de la justicia. Espero que hayas llorado mientras escribías alguno, porque a veces me hartas con tanta pinche sonrisa. Esto lo escribió un cómico. Sí me salió, me la pensé. El otro día te vi caminando con el Jonás. No te hablé porque quise que fueras observado, para que se te quite. Además de que luego te interrumpo de recogerle sus cacotas. No es cierto, nomás me fui sonriendo porque eres uno de tus personajes, caminando en el barrio, que queremos hacer nuestro. Y como buen escritor que ya se sabe tal, muy a gusto escribiendo historias que seguramente celebraremos de nuevo entre amigos y desconocidos. Me da harto gusto y vuelvo a la misma cantada. Qué buena ficción la que escribes. Ojalá no fuera tan fácil sentirla tan cerca.
Bueno, como don Abelino no sabe qué anda haciendo aquí, pues yo voy a dirigir la mesa. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue, don César? Ponga a bailar a don César. Don César, ¿quiere usted bailar, don César? Tú empieza con... No venía preparado. Sí, justamente. Bueno, primero que todo agradecer muchísimo la invitación, me pareció un honor inmerecido, pero lo celebro, la posibilidad de poder estar aquí con ustedes. Y fundamentalmente tengo este pedazo de papel en donde anoté 5 razones por las cuales considero que este libro tiene que ser leído y vale la pena. Y bueno, agradezco sobre todo la invitación, la consideración y nada, pues son 5 grandes razones que yo he encontrado para que este libro sea leído y además devorado. En primer lugar, diría que hay una relación, sobre todo que yo encuentro, entre José Luis Valencia y la vida cotidiana. Habría que decir que existe una correspondencia bastante inquietante entre lo que escribe José Luis Valencia y el parecido que tiene con el gran guionista de la realidad mexicana, porque ambos tienen un humor muy negro y un sentido de la catástrofe que me parece bastante notable y bastante parecido. Entonces, en realidad, cuando uno lee, en primer lugar, estos cuentos, lo que descubre es un mundo en el cual en un parpadeo se cae lo que más queremos, hay felicidades de mírame y no me toques, y lo que encontramos al final en esos, digamos, en estos relatos es la posibilidad de encontrar ese punto de no retorno en el cual las cosas pudieron ser totalmente distintas. Cuando uno lo lee y lo revisa en retrospectiva, parece que hay inevitabilidad, como si las cosas tuvieran que ser como fueron y como si la vida fuera una casa con muchas puertas y muchas ventanas, pero una sola salida, que es el destino. Entonces, sin embargo, hay un momento en que los personajes en su propio desarrollo pudieron tomar otro curso y son sus acciones las que terminan determinando su destino. Entonces, en primer lugar, creo que este es un gran libro al cual hay que acudir, sobre todo porque nos enseña muchísimo de la realidad y nos enseña muchísimo sobre cómo vivirla y los peligros que este mundo nos supone. Entonces, en primer lugar, creo que esa es una gran razón para leerlo. Segundo término, creo que, bueno, quienes hayan leído Los tiempos de Dios verán que esto se trata en realidad como de un díptico, es decir, hay un mismo argumento desplegado en 2 momentos, porque hay una línea que une ambos textos o ambas colecciones de textos, y es que existe una lógica como absolutamente intransigente en la desgracia y en la tragedia. O es decir, como lo que encuentro es el inicio, la base de un estilo, de una poética. Yo sé que la poeta gorda tenía otro tipo de estilo, pero sin embargo lo que encuentro en estos dos es un mismo hilo conductor. Y es que a veces el mal es intransigente y hay una lógica que está ahí que creo que desvela muy bien José Luis Valencia, y creo que es un gran argumento también para volver a estos textos y tenerlos como una colección sobre la realidad en que vivimos. En tercer lugar, creo que los cuentos de José Luis no tratan de enseñar, pero sí suponen una didáctica. O es decir, él nunca tiene, digamos, no se sobra como para sermonear y no se sobra como para decir qué se tiene que hacer o suponer una moraleja o proponer una moraleja, pero sí hay una teoría de la prudencia o de la precaución, sobre todo porque lo que nos muestra es un mundo lleno de peligros, de adversidades, de situaciones que, digamos, que nos retan constantemente a enfrentarlas. Y lo que yo encuentro es que en un mundo de chingados y chingones, de depredadores y depredados, de víctimas y victimarios, lo que yo me encuentro es que José Luis sugiere la posibilidad de un tercer espacio, que es el espacio de la negociación, de nadar entre tiburones y salir, digamos, con una santa picardía lo mejor librado posible. Y eso me parece un gran mérito tanto en su persona como en su escritura. Es algo que se sugiere simplemente en los textos, pero que vale la pena recuperar, sobre todo en un mundo lleno de peligros. Creo que se valora muy poco la capacidad de la prudencia y de no responder siempre al primer impulso, sino siempre dejar que nos aconseje ese segundo impulso. Y lo que encontramos aquí es un mundo violento en donde quienes responden de manera inmediata con digamos, estos bobos suicidas, pues acaban siempre mal. Entonces creo que habría que decir que ese es un gran mérito y un tercer punto de este libro. En cuarto lugar, debo decir que lo que me encuentro, a pesar de que son textos del barrio, digamos, y que muestran la capacidad de José Luis para recoger historias, digamos, su inventiva además, que está muy mezclada con ello, que creo que es una combinación poco común, la capacidad de recibir, de captar las historias y de ver aquello que el resto no puede ver en una misma situación y rescatar de eso una historia, me parece un mérito muy notable. Y además,
A eso le sumas la inventiva que tiene, que al final es la herida principal de los cuentistas, poder tener imaginación y poder proponer historias que mezclan, digamos, la ficción y la no ficción. En ese sentido, creo que este texto es una exploración de lo humano que vale muchísimo la pena y a pesar de ser muy particular, sí tiene un sentido universal, porque lo que hace es explorar el alma humana, o es decir, las pasiones, las bajas pasiones, la deslealtad, la capacidad de traicionar, y lo que nos muestra son personajes que enfrentan sucesivos dilemas morales y, digamos, en cada situación lo que descubres es que, digamos, que ante estos sucesivos dilemas morales lo más relevante o lo que a mí más me gusta, digamos, es que lo que encuentras es un retrato bastante hermoso de la naturaleza humana, con sus contradicciones, con seres humanos que son capaces de ser generosos y ruines en un mismo día, con una misma persona, de acuerdo a la situación que enfrenten. Entonces, me parece que es un retrato del alma humana y yo creo que son cuentos con alma, con almas en pena, sí, pero cuentos con alma y vale mucho la pena leerlos por eso. Y en último lugar, debo decir que esto ya es algo más personal, pero vale la pena decirlo. Hace algún tiempo, no mucho, le preguntaba a José Luis si escribía estos cuentos como una manera de conjurar o de evitar posibles desgracias. O es decir, que era una manera como de exorcizar posibles tragedias que le puedan ocurrir a él o a quienes ama. Es irrelevante para los propósitos de esta plática lo que él me respondió, pero lo que sí importa, digamos, de esa pregunta, creo, es que un poco recupero lo que decía Séneca, que era que al final las desgracias que nos llegan son las que no esperamos y las que esperamos pueden nunca tocar a nuestra puerta. O es decir, la desgracia siempre nos va a coger por sorpresa. Por más que tú creas que escribiendo, digamos, o adelantándote a la trama de la realidad, puedes evitarla al final, siempre hay golpes inesperados, que esa es la característica fundamental un poco de la condición humana. Y lo que me encuentro en José Luis Valencia es algo muy a lo Julio Cortázar, que siempre está esa sorpresa, siempre viene el golpe inesperado. Cuando tú crees que ya estás entendiendo la trama, de pronto aparece algo que no esperabas. Y en ese sentido yo le recomiendo mucho este libro porque creo que el lector siempre queda noqueado. Muchas gracias. Se va a volar. Pero bueno. Creo que sigue Ricardo, me imagino. Bien. Bueno, conste que yo le ofrecí a José Luis retirarme por una módica cantidad y declararme con dolor de panza, ¿no? No, bueno, unos días antes de que iniciara la FIL me habló José Luis para decirme si aceptaba la invitación de presentar su libro. Y la verdad es que en la FIL un rector tiene 89 eventos en 9 días, ¿no? Entonces dije, híjole, ponerme ahorita a presentar un libro, le dije, pues mándamelo, ¿no? Yo generalmente ya no acepto en épocas de la FIL presentar un libro porque poco tiempo hay para leer. Ya cuando me lo mandó y lo vi, dije, bueno, pues ¿cuánto costará? Y dije, 120 pesos, se me hizo caro para la extensión. Pero la verdad es que ya que lo vi, dije, no, sí acepto, José Luis. Digo, estaba una semana, dije, no, esto sí me lo aviento, ¿no? Y además dije, viene la FIL, si me preguntan mis 3 libros, pues digo La Biblia, La Silla del Águila y El Barrio se respeta, ¿no? ¿No? Dije, para no meter el de la inoportuna muerte del presidente, que ese no lo he leído, y dije, pues voy a inventar uno que leyó Peña Nieto, que yo no me lo sé. Entonces dije, bueno, no está mal, si me preguntan 3 libros, traigo fresquecito el del Barrio se respeta. Entonces acepté. Pero bueno, cuando lo empecé a leer, que me lo llevé a Puerto Vallarta para leerlo a gusto, sí me sorprendió la primera historia que lleva el nombre del libro. Dije, esta va a ser la historia. Si don Avelino le puso El Barrio se respeta, porque me imagino que eso lo decidió don Avelino, no José Luis, porque ganarle una batalla a don Avelino para el título de un libro no creo que la haya ganado José Luis. Yo fui presidente de la FEU y me hice presidente, hicimos libros y no logré ganarle una a don Avelino. Y ahora como rector hemos hecho muchos libros y no he podido ganarle ni una, ¿no? Entonces, para que sepan que en la universidad no somos tan autoritarios como creen, perdemos todas, ¿no? Y cuando terminé de leer ese primer cuento, efectivamente, un gran personaje, don Manuel, ¿no? El dueño de una tienda, que terminas queriéndolo, ¿no? Que termina generándote muchos sentimientos. Regresé al inicio y dije, ¿por qué hizo esto José Luis? Fíjense cómo empieza. Manuel González fue asesinado la semana en que cumpliría 67 años.
spoileado en el primer minuto del libro, ¿no? O sea, empiezas a leer el cuento y ya te lo mató, ¿no? Entonces dije, ¿por qué hiciste eso, José Luis? Entonces me acordé de Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Dije, bueno, pues ¿no lo podías matar al final? Digo, matarlo, pero no lo cuentes en la primer frase, ¿no? Entonces, bueno, sí me sorprendió que me lo spoileó. Pero después cuando empecé a ver, dije, bueno, ¿qué hago al presentar este libro? Pues platico algo del libro, pues no son cuentos, algunos tan cortos que dije, si les narro algo, les voy a spoilear todos. O sea, del que hable, creo que voy a spoilearlos, ¿no? Entonces, el de Cómo se los digo, que es un cuento de un director de una prepa que tiene que dar una noticia terrible, pues es de una hoja el cuento. Entonces dije, si platico algo de ese, más de un minuto ya se los conté todos. Entonces, para que lo compren, no voy a hablar mucho de los cuentos, ¿no? Pero bueno, al final dije, creo que sí sentí lo que decía César ahorita, me pareció clave. Sí, cada cuento tiene esas sensaciones de valores y antivalores, ¿no? Un personaje va girando y ya no sabes cuándo es el bueno y cuándo es el malo, qué va a pasar. Empiezas a sentir un final feliz y no les cuento los finales. Sí te lleva, y sentí muchas sensaciones como cuando ves la película El Padrino, ¿no? O sea, te estás hablando de un delincuente que terminas a veces queriéndolo y no sabes si tiene valores familiares, pero mata y hace cosas así raras. Entonces, al final dije, bueno, voy a rescatar algunas frases como moralejas, ¿no? Que quisiera rescatarles a ustedes. Y la primera es, les voy a leer en El niño Dios no existe, les voy a narrar tantito. Dice, papá, ¿por qué estamos haciendo fila? Mira, todos se están metiendo allá adelante, le dije a mi papá una tarde, mientras estábamos formados para entrar al estadio. No, mijo, toda esa gente se levantó temprano y llegó antes que nosotros, merece entrar antes. Pero los que son más inteligentes no se levantan temprano y se meten así como esos de allá. No, esa gente no es inteligente, son gandallas. ¿Sabes qué es un gandalla? Son unos buenos para nada que creen que abusar y aprovecharse de los demás es bueno. Son unos canijos que nomás andan viendo cómo sacar ventaja a la mala. Esa gente quiere ganar cosas sin esforzarse. ¿Te parece que eso está bien? Pero les va mejor. ¿Eso piensas? Entonces a la mera tú eres de esos y me daría mucha vergüenza porque yo no te eduqué para que abuses de los demás. Yo te he enseñado a trabajar, a ganarte tú mismo las cosas, a esforzarte y respetar el esfuerzo de todos. ¿Qué no? Además piénsale, ¿vale la pena que te digan gandallas solo por ahorrarte unos minutos en la fila? Tan poquito respeto te tienes. Y hay historias que son valores y después te enfrentas a valores y antivalores. No les cuento el final, hay que comprar el libro para eso. Y hay otras moralejas, ¿no? Dice, mijos, nunca se les olvide que a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, a la mujer se le respeta. Entonces me empecé a encontrar frases de valores que son esas luces que se ven en los personajes y que me encanta ver cómo todos los personajes tienen claroscuros, ¿no? Pero fui avanzando como el final de ese mismo cuento, ¿no? Pero ese no se los voy a contar porque necesitamos los 120 pesitos que nos dejen. Entonces, pero lean este cuento, el final verdaderamente tiene un giro que sí te sorprende. Bueno, me encontré otras que dice, mi cliente hace trabajitos para el patrón y el patrón cuida a su gente. Ya sabe lo que dicen, hasta el más pequeño de los animalitos es parte del reino del Señor, ¿no? Entonces empiezas a encontrarte moralejas, frases así, pero fue mejorando esto, fíjense esta. No eran más de 10 personas y varias morras tan hermosas como dispuestas. ¿Qué querías decir con eso? Compren el cuento. Pero qué bonito lo dijo, ¿no? Tan hermosas como dispuestas, ¿no? Me acordó de Sabina, ¿no? Las cenicientas de Saldo y Esquina, ¿no? Y esas cosas que se pueden decir bonito, ¿no? Y bueno, la última, que me encantó y sí, también le quiero preguntar a José Luis ahorita que hable para dejarle balones, ¿no? Y se los dejo a ustedes. Si alguien quiere saber en qué se parece el dinero y el culo, compren el libro. ¿No? Se las dejo. También lo responde el libro, ¿eh? En qué se parece el dinero y el culo. Lo digo, es fascinante, ¿no? Como fuimos de ese tipo de moralejas. Pero bueno, la primera era como rescatarles 4 moralejas de esos claroscuros que a mí me gustaron. Pero venía decidido sí a hacer pedazos a José Luis porque hay unos cuentos que sí me molestaron, ¿no? Fíjense esto. Tenía 17 años y para probar un taller de la prepa me ofrecí de voluntario para ayudar en la feria del libro.
El trabajo era sencillo, esperar en el estacionamiento hasta ser llamado para llenar las sillas de los auditorios donde no llegaba el público real. Qué cabrón. Espero, es ficción. Es un libro de ficción también, ¿eh? Ahorita se los voy a demostrar ahorita en la siguiente. Dice, son cientos las presentaciones de libros abarrotadas por estudiantes de prepa completamente ignorantes del libro y los presentadores. Así conocí a Javier Valdés. No, si eras tú. No me puedes engañar. Era periodista, presentaba un libro llamado Los morros del narco. Llamó mi atención cuando dijo, con ustedes me siento como en mi casa, nadie me hace caso. Pero fíjense cómo lo malo también se convierte en bueno, son los claroscuros de la FIL también, si es que eso sucediera en otras ferias, ¿no? Creo que habla de la de Frankfurt, ¿no? Dice, luego narró las historias de huérfanos por el narco, de padres sin hijos por el narco, de niños halcones y niños sicarios. Y el pinche gobierno sin hacer nada, que chinguen a su madre, hablando en términos científicos, bueno, muy científico. Ese señor de barba y sombrero, de sonrisa en los labios y tristeza en los ojos, provocó en mí ganas de leer. Le di la vuelta a todos sus libros, por él decidí ser periodista. Entonces, hasta un joven de prepa que vaya a llenar un editorio, algo gana de la FIL. Entonces, ahí me tranquilicé. Si eso se hiciera, ¿no? Si fuera cierto, ¿no? Pero no, lo que sí me provocó venir a hacerle bullying a José Luis y decir que está caro el libro, es esta. Dice, ya entonces me emborrachaba diario. Ahora que lo pienso, creo que también era una forma de afrontar la muerte de mi padre. Como sea, mi viejita estaba preocupada. Hasta le pidió al profe González que hablara conmigo para regresarme al buen camino. Pobre profe, había sido director de la prepa, pero lo quitaron. Unos dicen que fue porque no quiso entrar a unos negocios raros que le propuso el rector. ¿Otro rector? Sí se pasó, o sea, y me invita de presentador, o sea, dije, está bien, de seguro hablas de otro sexenio, porque yo no me sentía aludido en lo más mínimo. Dice, otros porque unas alumnas lo denunciaron por acosador. Yo no creo, la verdad es que el profe era leña, ¿no? Entonces, cuando terminé de leer esa parte, dije, no, sí tengo que ir a bullear a José Luis, aunque estén sus papás, ¿no? Y su señora, ¿no? Me van a entender, me van a comprender. No, yo debo terminar diciendo, José Luis, que es un libro que disfruté mucho, ¿no? Y que yo quisiera que nos mojáramos los presentadores, y yo sí voy a decir mis 3 cuentos favoritos, ¿no? En tercer lugar, en verdad, es el del silencio, es un gran cuento, ¿no? Que verdaderamente me impactó. Fíjense el inicio nomás del cuento. Cuando nació, su llanto fue para adentro y así se quedó, calladito, ¿no? Y es la historia de un niño mudo, sordomudo, que verdaderamente me encantó, una genialidad. El de los 3 sobres, ¿no? No se lo pierdan, verdaderamente es un libro, un cuento que antes de terminar casi yo decía ese va a ser mi favorito, ¿no? Pero no, llegué al de los recuerdos y es un cuento, son 13 cuentos los que cuenta José Luis aquí en 90 y tantas hojas por 120 pesos. Pero con el recuerdos lo paga y les voy a decir por qué. Es un cuento que habla de cómo en un minuto llegan recuerdos, ¿no? Y empieza a José Luis a hacer una narrativa muy interesante de clics, como que es cuando cambias el canal, ¿no? Y hacer clics. Yo honestamente, José Luis, tienes 24 clics en ese cuento. Y yo creo que cada clic a mí me hizo sentir que era un cuento. O sea, tienes 24 cuentos dentro de este cuento. Y cada uno podría ser por separado y me genera una imagen completa de una historia. Entonces yo cada clic lo disfruté como un cuento más. Entonces en realidad yo diría que este libro tiene 37 cuentos. Son 13 así y 24 dentro de el de recuerdos, que sin duda, te lo digo no por ser tu amigo, es una genialidad el de recuerdos, cómo lo desarrollaste. Entonces, me duele decirlo por su comentario del rector, pero verdaderamente sí vale los 120 pesos. Muchas gracias. ¿Qué sigue, don Abelino? ¿Quién seguirá, eh? ¿Quién falta? José Luis, ¿qué vas a hacer? Sus 3 favoritos. Yo les voy a decir, no, para mí todos son favoritos, yo me divertí muchísimo haciéndolo, lo disfruté muchísimo.
De repente incluso te le mandaba mensajes, le digo, aquí hay una frase que me hubiera gustado a mí escribirla. Esa es así como dices, oye, pero ¿por qué él y por qué yo no? Sí, ¿por qué yo no? Así. Quizá el cuento favorito sea el de El Niño Dios no existe. Es excepcional. No hay niños. Sí. Lo que pasa es que no podía encabezar el libro porque se podía ir, con ese título el libro se podía dar una idea muy equivocada, creo yo. Pero bueno, José Luis, te toca defenderte. Dios nos agarre confesados. Bueno, yo pues nada más agradecer a Fabián, a Ricardo, a César, a Belino, que son 4 personas que yo respeto y admiro mucho, por muchos sentidos, y que se han dado la oportunidad de estar aquí y platicar estas cosas tan bonitas que dijeron del libro. Yo del libro, pues, yo siempre he pensado que al autor hay que leerlo, no hay que conocerlo. Por experiencia propia lo digo. Y bueno, el libro pues dice todo lo que yo quería decir en ese momento, ¿no? Como bien dice César, es como una continuación de Los Tiempos de Dios. Son cuentos. Cuando escribí Los Tiempos de Dios hice como una lista de historias con su sinopsis que quería que estuvieran en el libro, y me puse el reto de entrar al concurso de Arreola, no Rulfo. Me hubiera gustado ganar el Rulfo, eso depende del rector. No, pero ya no. Ya no hay. Y justo cuando terminó, cuando cerraba la convocatoria, pues mandé los cuentos que estaban terminados. Los que no había empezado, los que estaban a la mitad, o algunas ideas que surgieron en el transcurso del año fueron los que dejé en el cajón y que en estos casi ya 2 años trabajé y le dieron vida al barrio. Como dice César también, bueno, tengo que decir una cosa, en el 20 fui papá, soy papá, tengo un hijo por primera vez, y dice Tania que por última vez. Y algo que he repetido mucho a la gente que está cerca de mí es que cuando nació Matías entendí realmente lo que era el amor y lo que era el miedo. Entendí en toda su dimensión lo que eran esos 2 sentimientos. Y ahí lo mezclo con lo que decía César, que llegó y me preguntó qué era como conjurar las cosas malas. Y yo decía, no, ¿cómo conjurar? Porque yo estaba pensando en conjurar como las brujas, ¿no? De que haces y mezclas cosas para que sucedan cosas. Y luego no, ya me enseñó el diccionario, y conjurar también es hacer cosas para que no sucedan. Entonces creo que César tiene razón. Este libro es un poco para conjurar el miedo que tengo, para que las tragedias que veo todos los días, del que leo todos los días, de las que estamos cerca ya todos, no sucedan, pero para también todo ese amor que está cerca de mí por Matías, por Tania, por mis papás, por mis amigos, se mantenga y crezca, ¿no? Entonces este libro es eso, es esa conjura para que no haya miedo y para que haya mucho amor. Creo que es todo lo que tendré que decir. Y una cosa más, que bueno que Ricardo fue a 89 presentaciones en la FIL para que esta le saliera más o menos bien. Bueno. Si quiere, el que quiera carrito se pasea, ¿eh? No, verdaderamente nunca en mi vida había una presentación de libro. Entonces, cuando me dijo, dije, bueno, viene la fila, a lo mejor ahí conozco cómo son y ya lo puedo hacer, ¿no? Entonces, ¿no? Ya. ¿Qué más? ¿Quién quiere preguntar algo, platicar algo? ¿Alguna crítica sobre el precio? Ya Ricardo dijo todo. Bueno, a ver, yo una cosa, y ya seguimos a ver cada quien. La verdad es que le platicaba a José Luis hace ratito que no podía evitar, cuando lo estaba leyendo, pensar en que lo iba a presentar, ¿no? Entonces, cuando uno lee cuentos, cuando uno lee novela, como que yo por lo menos sí me preparo, ¿no? O sea, como que genero el momento, mi cafecito, esto y tal, porque es como prepararte para ese momento y disfrutar las lecturas, ¿no? Y por cierto, voy saliendo de un libro maravilloso que, si no lo han leído, léanlo, El infinito en un junco, ¿no? Que es de Irene Vallejo, que verdaderamente hace mucho que no disfrutaba tanto un libro. Y venía de disfrutar, de tener un libro que gocé, ¿no? Que de esos que cada que te sientas, hasta te acuerdas dónde leíste las cosas, ¿no? Porque lo disfrutas mucho. Y algo que me pasó con el libro de José Luis es que
que no podía dejar yo de pensar en cada cuento que lo iba a presentar. Entonces estaba pensando en qué broma le iba a hacer a Valencia. Entonces todo el tiempo era, este cuento, ¿qué bullying le puedo hacer? ¿No? Entonces estaba tratando yo de encontrar, y después me pasaba también que yo trataba de encontrar a José Luis en todos los cuentos, ¿no? Entonces después me lo escondía, decía, no, hasta que aquí está José Luis, y después cambiaba el personaje y decía, no, ya me lo escondió. No, pero lo importante fue que me di cuenta que no los estaba disfrutando los cuentos como cuando leo cuentos o cuando leo novelas, ¿no? Sino que yo estaba pensando en que iba a estar aquí hoy frente a ustedes teniendo lo que presentar. Y eso me obligaba a pensar más en la presentación que en disfrutar el cuento. Entonces lo que hice fue no leer el último, ¿no? El de Deudas de Vida. Dije, no lo voy a leer. Porque después de la presentación quiero sentarme con mi café y leerlo. O sea, para ese ya leerlo como un cuento más de mi vida, ¿no? No estar pensando en qué bullying hacerle a José Luis. Y fue muy bonito ese detalle. Hasta que llegué con Valencia y le digo, oye, fíjate que pasó esto, no leí el último, terminando esto en la noche, a lo mejor hoy, mañana, o cuando yo vea un momento lo voy a leer. Y me dice, pues es el de Deudas de Vida, es el que hice tal fecha. Y le digo, es el que me mandaste por correo, sí. Entonces ya lo leí, sí. Entonces muchas gracias, José Luis, porque ya lo había leído el de Deudas de Vida, entonces pues se me cebó mi sorpresa, entonces tienes que escribir otro para que yo lo disfrute después de esta presentación y que no me invites a presentarlo cuando lo hagas, ¿no? Entonces quería compartirles esa experiencia. ¿Mandé? No, bueno. Pues nada, la verdad es que de verdad sí intenté hacer la tarea, escribí un montón, porque cuando nos encontramos en el aeropuerto, cuando se planeó esta noche, ¿no? Iban el chiquillo, la Tania y el Valencia, nos encontramos ahí con su sonrisota de siempre. Le dije, a ver cuándo me hace el libro, ¿no? Y me lo hice en ese momento, en ese vuelo me lo aventé y de regreso, ¿no? Y de verdad que me lo aventé 2 veces de una manera tan fácil, porque a mí lo que más me pasó fue un guacamole de sentimientos, así unos sentimientos encontrados muy fuertes. Y justo lo que decías, ¿no? Que el héroe es el antihéroe al mismo tiempo. En el del Niño Dios no existe, es el claro ejemplo de lo que se ha hablado en esta mesa, gran parte, o de muchas maneras. Pero qué bueno que estamos aquí, qué bueno que elegiste que un producto tan bonito fuera presentado en una de tus muchas casas que tienes en Guadalajara, donde se te quiere mucho. Y pues nada, ya mándalos a que coman, tomen, se ríen y se les quite lo nervioso. Muchísimas gracias, muy bonita noche. Seguro que nadie quiere preguntarle algo a José Luis. Aquí está, ¿eh? No, ese hay que comprar el libro para... Es el marketing. No, sí hay que decir, además, que esa frase me la enseñó el cardenal. El culo y el dinero, en lo que se pasa en el culo y el dinero es que nos enseñan. Está bien. Pues muchísimas gracias por venir. Ya no lo compren, o sea, sabiendo lo del culo y el dinero, verdaderamente ya no gasten sus 120 pesos. Lo más interesante del libro era esto, ¿para qué lo dices, güey? O sea, ¿se veían cómo yo puse el marketing? Todo el mundo lo iba a comprar por eso. Es que los escritores son escritores, hay que vender libros también, José Luis. O sea, yo, honestamente, yo hoy tenía 80 libros vendidos y me la cebó, entonces pues muchas gracias.